Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a la nueva sala de computación. Cada uno trabajará con una computadora de manera individual. El tema a tratar el día de hoy es el análisis sintáctico de oraciones simples. En el transcurso de este año hemos estado viendo los elementos que componen la oración. Por lo tanto, daremos un pequeño repaso para afianzar sus dudas. Además, anunciarles que trabajaremos con textos muy interesantes. Emplearemos el programa Excel para el análisis de oraciones y aprenderemos un nuevo programa llamado Piston, en donde podrán despertar su imaginación a través de una ingeniosa historieta. Recordemos que la oración es la unidad gramatical que comunica un sentido completo y conforma un conjunto ordenado de palabras. Ahora bien, el análisis sintáctico de una oración es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia que guardan las palabras de esa oración, agrupándose en sintagma, oraciones simples u oraciones compuestas. Su método intenta separar, clasificar y delimitar con precisión los constituyentes principales de la oración, que son el sintagma nominal, sujeto y el sintagma verbal predicado, en el caso de las oraciones simples. Realizar análisis sintácticos ayuda a mejorar las competencias lingüísticas y permite entender cómo funciona una lengua. Más allá de esto, el análisis sintáctico permite desarrollar la capacidad de expresarse de forma correcta. Se conoce como oración simple a la palabra o grupo de palabras que expresan una idea con sentido completo y de manera ordenada, que está formada por un sujeto y un predicado. El sujeto es el elemento de la oración de quien se dice algo y el predicado es lo que se dice del sujeto. Se expresa por medio de un verbo y otras palabras. A continuación, les haré la entrega de un fichero que les indica los elementos dentro del sujeto y el predicado. Cabe destacar que hemos visto cómo identificar una oración simple, unimembre o bimembre y además reconocer si es sujeto expreso simple o compuesto o bien predicado verbal simple o compuesto. Dentro de los elementos del sujeto encontramos el núcleo que contiene el sustantivo. En el modificador directo tenemos los adjetivos y también los pronombres. En el modificador indirecto tenemos los nexos preposicionales, que son las preposiciones que ya hemos visto. En la aposición tenemos la aclaración del núcleo, por ejemplo, la niña, la más linda. En la construcción comparativa se establece una comparación, por ejemplo, el hijo como el padre trabaja. Veamos, en el predicado tenemos el núcleo verbal, que es el verbo del predicado. Luego tenemos el objeto directo, que siempre nos hace una pregunta que dice ¿qué cosa? O con los pronombres lo, les, la, las. El objeto indirecto nos pregunta a quién, para quién o bien dice le, les o a. Dentro de los complementos circunstanciales tenemos las preguntas que dan lugar a la respuesta dentro del predicado. Por ejemplo, dentro del lugar tenemos la pregunta ¿dónde? De modo cómo, de tiempo cuándo, de causa por qué, de finalidad para qué, de compañía con quién, instrumento con qué, de cantidad cuánto. Tenemos también la afirmación, que tenemos también, cierto, efectivamente, etc. Negación, no, tampoco, nunca, etc. Duda, quizás, acaso, probablemente. Con estas orientaciones podrán analizar las oraciones. Por ejemplo, mi amigo de la infancia compró un abrigo a su padre en Madrid. Bien. Ahí determinaremos que es una oración simple, bimembre o unimembre. En este caso, con la palabra quién más el verbo que encontremos dentro de esa oración, podemos determinar que es una oración bimembre porque tiene sujeto y predicado. ¿Sí?
Entonces preguntamos, ¿quién compró un abrigo a su padre en Madrid? Mi amigo de la infancia. Bien, ahí tenemos el sujeto, que es un sujeto expreso simple porque tiene un solo núcleo del sujeto, que es el sustantivo. Compró un abrigo a su padre en Madrid, sería el predicado, también un predicado verbal simple porque tiene un solo verbo, que es el núcleo del predicado. Ahora analicemos la parte del sujeto. Mi sería modificador directo, amigo núcleo. De la infancia, modificador indirecto. Vayamos al predicado en su análisis. Compró un abrigo a su padre en Madrid. Y hacemos las preguntas que estaban en los circunstanciales. ¿Qué cosa compró? Un abrigo. Entonces sería el objeto directo. ¿A quién compró mi amigo de la infancia un abrigo? A su padre, el objeto indirecto. Bien, como verán, si hacemos las preguntas adecuadas dentro de la oración y leemos con atención, podrán reconocer los elementos dentro de la oración y sus funciones. A continuación, armarán grupos de a 5. Les repartiré 2 textos por grupo, grupo A y B. Quiero que marquen los párrafos y extraigan 5 oraciones por grupo que les haya parecido interesantes y las analicen sintácticamente con el programa Excel. Las mismas me la enviarán a mi email para ser corregidas. Lean atentamente los textos. En ellos podrán reconocer la función social, el sentido que tienen estos textos en el marco de una problemática social actual. Además, tal vez se identificarán con estas situaciones leídas o las verán reflejadas en sus amistades, familia, o bien les parecerá de gran relevancia para su vida como un aprendizaje significativo. El primer texto es un aborto obligado. Trata de 2 familias de diferentes clases sociales en la vereda del Naranjal, donde 2 jóvenes se enamoraron. La jovencita quedó embarazada y la madre de Andrés mandó a una señora que hiciera un trabajo abortivo para Andrea. Esta, sin saber del engaño, producto de una estrategia de la familia adinerada, cayó en el engaño. Mientras tanto, Andrés solo huyó hacia otro rumbo para olvidar lo sucedido. Finalmente, la mamá de Andrea se dirigió a la residencia de los acaudalados, escuchó risas de lo sucedido y lamentablemente esta historia tuvo un final trágico. Murieron 3 mujeres. Ahora queda en ustedes descubrir la trama al leer la historia. El otro texto, titulado Un chico rebelde, trata de un adolescente normal con una infancia feliz que al pasar por la etapa de su preadolescencia, a la edad de 12 años, fue un excelente futbolista y artista, pero entró al mundo de las drogas con su amiga la heroína. Ya a la edad de 17 años empezó su rehabilitación en el Club Remo. Nunca terminó el secundario y pasaron 12 años. Según en su imaginación, con su música, transformó bestsellers. Lo llamaron el trovero marciano. Y ella, su gran amiga, la heroína, cree que todo lo que cuenta es una ilusión. ¿Qué creen ustedes? Y descubrirán también por qué lo llamaron el trovero marciano. El próximo texto, llamado para los que no saben, Ana, anorexia, y Mía, bulimia. El cuento feliz y sin nombre de Ana y Mía. Para estas grandes amigas la belleza lo era todo. El sacrificio por verse delgadas las llevaba a transformarse en cuerpos atroces, pero su vista era de grandes cerditos. Los devastadores efectos de Ana y Mía dejaban secuelas en aquellos que la seguían. A pesar de que sus cuerpos pedían ayuda y sus mentes también, preferían la compañía de Ana y Mía. Para terminar, veamos nuestro último texto, El pegón. Trata del típico niño que pega a los demás en clases, en este caso Santi. Sin embargo, quien lo ayudó a superar sus impulsos y actitudes fue su señorita. Tal vez todos sientan rechazo de este compañero.
conocido o amigo de algún hermano, pero los llamo a comprender y reflexionar de las problemáticas que reflejan estos textos. He recibido el email sobre el análisis de oraciones del grupo A y B. Decirles que los felicito, sus producciones están perfectas. Para finalizar con las actividades de hoy, aprenderemos a realizar un cómics a través de una herramienta en la nube llamada Pixton. Su página es www.pixton.com/es/, de la cual deben crear un cómics con uno de los temas trabajados en grupo que les haya parecido más interesante o identificable en su entorno. Despierten su imaginación y diviértanse con esta propuesta interesante. Anunciarles que el trabajo es individual, deben presentarlo con 4 o 5 viñetas y enviarlo a mi email para ser evaluado. Para comenzar, necesitamos crear una cuenta con el nombre de usuario, correo electrónico, contraseña. Aclararles que la mayoría de las herramientas que están disponibles en la nube están bajo el concepto de herramientas freemium. Esto quiere decir que nos van a favorecer una parte gratuita y otra parte paga. Sin embargo, con la versión gratuita pueden surgir cosas muy interesantes. Pixton le permite trabajar con 3 opciones: Pixton para divertirse, Pixton para escuelas, Pixton para negocios, y en este caso utilizaremos Pixton para escuelas. Al ingresar a la herramienta nos dice en la parte superior bienvenidos, el nombre de nuestro usuario, que nos sugiere 3 pasos. Primero, crear un cómics. Segundo, publicarlo. Y último, crear un avatar, que es un personaje que los representa. Aclararles que las opciones que tienen el signo más no podrán acceder a las mismas. Al crear el cómics podemos elegir el formato del mismo: tira cómica, guión gráfico, novela gráfica, cartel y ensayo de fotos. Para comenzar, realicemos el de la tira cómica. Lo haremos en el nivel principiante y no el avanzado. Podrán elegir los escenarios y sus personajes. Como observarán aquí, les dejo como ejemplo una tira cómica. Deben colocar un título. ¿Detectan que en cada viñeta las posiciones de los personajes varían? ¿Por qué? Estas herramientas poseen diferentes aleaciones que componen distintos elementos para combinar. Jugar con tu imaginación por medio de la escritura es interesante. Los personajes, como a todas las cosas que se hallan en ella, pueden voltear horizontalmente. Además, podrán cambiar los colores de fondo, las poses de los personajes, manos arriba, sentados, parados, corriendo, etc. Y también las expresiones alegría, tristeza, decepción. También podrán combinar nuevos escenarios. Al finalizar, como indica la flecha, copiarán el enlace de su historieta y lo recibiré por email. Espero sus producciones para ser corregidas. A despertar su imaginación y su creatividad.